Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los videos extra de la Semana del Mausoleo. El día de ayer, 12 de diciembre, se celebró el Día de la Virgen de Guadalupe. Esto en varias partes de Latinoamérica, si no es que en más lados. Y con esta fecha recordé un relato que teníamos guardado para otra recopilación, pero creo que nos cayó como anillo al dedo en esta fecha. Que no, esta noche no escucharemos algo relacionado a algún milagro, a algo bueno que tenga que ver con lo que se conoce como la Virgen María. ¿Quieres saber a qué me refiero? Pues aprovechemos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y una persona que nos pidió solo la llamáramos Marina, esta noche desde el Estado de México, nos cuenta esto. Antes que nada, veo necesario contarles un poco sobre mi abuela. No es en vano, ya verán. Ella, cuando todo esto ocurrió precisamente en el año 2013, tenía 68 años de edad. Mi abuelo tenía para ese entonces 5 años que había fallecido, por problemas de que siempre tomó demasiado. Y todo esto que pasó no digo que haya sido por el fallecimiento de mi abuelo. Creo que fue por otras cosas que más adelante van a entender. Quizás me den la razón, puede que no, y también, si no comento mi nombre o apellido, es porque mi familia, gran parte de parientes de mi abuela, a ellos nunca les gustó que habláramos de esto, fuera de la familia. No querían que los vieran mal. A ellos, a mi abuela, nunca la ayudaron con todo este tema. Por aquel año yo aún vivía a 2 cuadras de casa de mi abuela, en Tlalnepantla, en San Juan Ixcuatepec. Por eso era frecuente que la visitara, durante las tardes. Regresaba de la facultad y ella me decía que la visitara, para comer juntas, ya que vivía solo con una tía que casi no estaba en casa, por trabajo. Salía a cualquier cosa, no hay problema con eso. Fue por esa razón que yo me di cuenta una tarde que ella me habló un poco distinto. Si bien nunca fue una persona, como decimos, empalagosa, así, muy dulce, tampoco era fría. Me demostraba mucho cariño, por supuesto. Éramos muy apegadas, pero esa tarde que estábamos comiendo, la noté distinta. Casi no hablaba durante la comida. Sin embargo, ella me había invitado. Me hablaba con un tono hasta formal. Y siendo que yo hasta a veces le hablaba de tú, teníamos una muy buena relación. Por eso me di cuenta y le pregunté que qué pasaba, si todo estaba en orden. Ella me dijo que sí. Y no parecía que se le hiciera raro que le preguntara. De hecho, ni siquiera me volteó a ver cuando le pregunté esto. Ella seguía viendo la televisión, comiendo y, pues bueno, pensé que quizás no me quería decir qué tenía. A partir de ese día yo noté que eso ya no cambió. Se quedó así, su trato hacia mí. Sin embargo, un fin de semana, de esa misma semana, me invitó a quedarme, como muchas veces que lo hacía. Yo le había comentado esto a mamá, pero ella me dijo que tal vez era por lo de mi abuelo. Es solo que sí, cuando él recién falleció notamos lo esperable, el tema del duelo. Sin embargo, aún así jamás me había tratado de esa forma, fría, como si no tuviéramos una buena relación. Y encima, con esa actitud, me preguntó una tarde que si me iba a quedar a dormir. Y sí, acepté. Esa noche, como ella se dormía muy temprano, yo me quedaba en el teléfono un rato, en una habitación pegada a la suya, hablando con amigos por mensaje, viendo videos y, como a eso de la 1 de la mañana, me acuerdo que le bajé a mi teléfono porque escuchaba que mi abuela hablaba con alguien. Normalmente, cuando mi tía llegaba, no hablaban ya porque ella vivía en el 2º piso y mi abuela no se levantaba. Por lo que me paro de la cama, escuchando que sí, era ella quien estaba hablando, no era la televisión. Yo me acerco a la puerta y la abro lentamente. Afortunadamente esta puerta no rechinaba o hacía ruido si la abrías despacio, y estando afuera de su habitación la escuché, hablando bajo pero no susurrando. Ella
ella estaba hablando con alguien, pidiéndole perdón, con la voz entrecortada, diciéndole que la disculpara, que ella no sería como habían sido con su hijo, que ella la iba a cuidar mucho y, de la nada, se quedó callada, como si la hubieran interrumpido. A mi abuela la escuchó preguntarle a con quien estuviera hablando, como que alguien más las estaba escuchando. En ese momento supe que se refería a mí, pero no entendía quién le había dicho eso, si no se escuchó alguna otra voz con ella. Y cuando escucho los pasos de mi abuela en su habitación fue que me metí rápido a la mía. No alcancé a cerrar bien la puerta para no hacer ruido y me acosté, tapándome por completo, haciéndome la dormida y mi abuela. Esa noche la escuché entrando a mi habitación. No llegó hasta mi cama, pero sé que entró. Salió, cerró mi puerta, luego la suya y ya no escuché nada esa noche. Ella no parecía mi abuela ya. Nunca había hecho eso y yo jamás le había temido. A la mañana siguiente estaba mi tía almorzando con nosotras. Mi abuela salió un momento de la casa porque fue una vecina a llevarle un catálogo de productos. Se quedaron platicando afuera y ahí aproveché para preguntarle a mi tía que si mi abuela estaba bien, que si no la había notado extraña. Y esa tía, con quien tenía también una muy buena relación, me dijo: nosotros no le queríamos decir a nadie, Marina, pero mamá me da miedo. En las noches ha estado haciendo cosas muy raras. Y yo digo que fue desde que empezó a ir con esas personas, ahí a la iglesia por la basílica. Y se trajo una virgen, la que tiene en su cuarto. Desde que la trajo yo ya no entro. Cuando me mencionó esto, yo le pregunté que cuáles personas, cuál virgen, y me dijo: ¿no la has visto? En su cuarto tiene una estatua, perdóname, pero bien horrible de la Virgen. Claro que no es como la que teníamos afuera en el porche, que de hecho ya no sé dónde quedó esa. La que tiene mamá allá, no creo que sea de la iglesia católica. Y sí le pregunté a tu abuela que por qué se veía así la Virgen, pero mamá me dijo que ella la veía muy bonita, que no sabía a qué me refería, y que no anduviera insultando a la Virgen porque ella ya había sufrido mucho con nosotros, refiriéndose a la Virgen María. Yo creo, Marina, que le han de haber lavado la cabeza allá a donde va. ¿Para qué? No sé, pero hazla entender a ver si te escucha. En eso llegó mi abuela, y mi tía y yo empezamos a hablar de un tianguis que se ponía ahí por la casa, cambiando por completo de tema. Terminamos de almorzar, nos levantamos, yo me fui a la habitación por mis cosas, ya que había quedado con mamá de acompañarla a hacer la despensa esa mañana y no alcancé a hablar con mi abuela, o entrar a su habitación para ver a qué se refería mi tía. Pero antes de salir, tuve que ir a buscar a mi abuela a su cuarto para despedirme. Yo no quise ser invasiva por cómo estaban las cosas, ya que antes de esto normalmente le tocaba la puerta y ella me decía que pasara. Pero ahora le avisé que ya me iba desde afuera y no salió. Solo se despidió desde adentro de su cuarto y alcancé a escuchar que estaba llorando y se volvía a disculpar con alguien. Cuando vi a mamá ese día le conté lo que me había pasado en la noche y lo que me dijo mi tía. Y mamá me contó que no me querían decir para no meterme o preocuparme, pero ya tenían varios días intentando hablar con mi abuela porque también la notaron muy cambiada. Cuando se enteraron que estaba yendo a una iglesia, una diferente a la que acostumbraba, y sí, era muy cerca de la basílica. Solo sabían eso, con gente que mi abuela, a palabras de mamá, buscaba convencerlas a ellas también de acompañarla con esa gente, y que decía que ellos solo querían que la Virgen nos pudiera perdonar por todo lo que le hicimos a su hijo, porque estaba muy enojada con todos y que así como ella, como cualquier otra madre, si se llegaba a enojar sería capaz de todo. Y que sí, estaba muy enojada, por eso debíamos rogarle que nos perdonara. Todo eso decía mi mamá que mi abuela les comentó, que mis tíos le decían que no escuchara a esa gente, que hablaran de lo que hablaran, esa no era la Virgen. Y fue ahí que les mostró a sus hijos, mis tíos, esa estatua de la que me habló mi tía.
y que dijo que la gente de esa iglesia se la habían confiado a ella porque solo tenían una y ella se mostraba muy comprometida con ellos. Ahí fue que mamá también me contó que esa estatua era horrible, que esa no era la Virgen María, pero que mi abuela aseguraba que sí. Fue una plática de lo más extraña. Nunca habíamos tenido una situación parecida en la familia, menos con mi abuela y relacionado a algo así. Pero pues bueno, mamá solo me pidió que la siguiera apoyando y que de ser posible no tocara este tema con ella y no entrara a su cuarto, porque sí daba mucho miedo eso que tenía mi abuela, que solo debíamos esperar a que ella escuchara a mis tíos y pasara esa etapa, rara que probablemente haya sido por debilidad, por sentirse sola o algo así. Pero si a mí me lo preguntan, yo no creo que vaya por ahí. Algo tenía entonces toda esa gente. Quizás querían sacarle dinero, pero mamá dijo que no le habían pedido ni un solo peso hasta ahora. Al día siguiente en la mañana, fuimos mamá, papá y yo a casa de mi abuela. Ahí estaban 2 tías más, porque nos reuníamos ahí los domingos en la mañana y todo bien. Sin embargo, me dieron ganas de ir al baño en un momento del día y cuando salí, aprovechando que todos estaban en el comedor y la sala, saliendo fui a la habitación de mi abuela, abrí la puerta y me asomé. Enfrente de la cama de mi abuela había una estatua de tamaño real de una mujer, de lo que parecía ser la Virgen María. Pero mi mamá y mi tía tenían razón. Eso no era tal cual la Virgen que todos conocemos por imagen, no. Esta era una mujer muy parecida pero con la ropa color negro, rayas rojas como cadenitas pequeñas cayéndole de la cabeza, piel entreaperlada un poco blanca con las manos extendidas hacia los lados y no alcancé a ver nada más porque mi abuela llegó por detrás de mí, diciéndome que pasara a verla. Yo le dije que no, que la estaba buscando a ella y me insistió. Me estaba empujando hacia adentro de la habitación. Entramos, cerró la puerta y me puso enfrente de esa estatua, teniendo de cerca a esta virgen que podría asegurarles, esto se veía demasiado real para ser algo de yeso, cerámica o lo que fuera. Parecía una persona de verdad, solo que muy espantosa. Mi abuela me pidió que nos hincáramos, y yo no sé por qué le hacía caso. Por su actitud muy acelerada me daba miedo desobedecerla en ese punto. Me había encerrado con ella en su cuarto. Me había puesto enfrente de esto y me empezó a decir que le pidiéramos perdón, que ella nos iba a cuidar, pero que antes debíamos disculparnos por todo lo que le habíamos hecho a ella y a su hijo cuando estuvieron entre nosotros. Y no, yo no quería ni verla. Agachaba la vista, pero mi abuela me decía que la viera. Yo sí le dije que me daba miedo. Y ahí mi abuela me preguntó que por qué me daba miedo, si ella era nuestra madre, y me tomó de la cara y me la levantó, haciéndome que la viera directamente a los ojos. Yo grité esa mañana tan fuerte, como nunca antes me había pasado, asustarme de esta manera, porque se los juro, esa cosa que teníamos enfrente, cuando mi abuela me hizo verla, directo a la cara, con eso negro cayéndole de los ojos como petróleo o chapopote, esa virgen agachó la mirada y me vio. Mis papás y mis tías llegaron rápido a la habitación de mi abuela. Entraron gritándole que qué me estaba haciendo, que ya tenían suficiente de esa cosa, y mis papás me levantaron. Mis tías empezaron a forcejear con mi abuela porque ellas querían sacar esa estatua de la habitación. A mí, mis papás me sacaron y yo estaba en shock. No sabía qué estaba pasando con mi abuela, por qué ahora era así y qué había visto en su cuarto. Mi abuela se puso muy mal. Empezó a gritarles a mis tías y a mi mamá que la dejaran en paz, que se iba a enojar aún más su morenita y que nos iba a ir peor si seguíamos así. Un montón de cosas sin sentido que terminaron por hacer que desconociera por completo a mi abuela. Esa mañana mis tías me dijeron que mejor nos fuéramos. Papá me llevó a la casa, diciéndome que era algo que tenían que resolver en familia, porque mamá se lo pidió. Y de regreso, yo le conté a mi papá llorando lo que había visto en ese cuarto.
Y mi papá, en ese momento me contó que a mi mamá ya también le había asustado esa virgen que tenía mi abuela, que un día de la semana pasada, cuando fueron en la mañana a verla mientras yo estaba en la escuela, mamá vio a alguien caminando en el pasillo. La siguió pensando que alguien se había metido a la casa porque no la alcanzó a ver bien. Y cuando caminó siguiéndola, al fondo del pasillo, no en el cuarto de mi abuela, sino en el pasillo, estaba esa virgen, parada, hablándole con la mano. Y mamá se salió temblando esa mañana con papá. Cuando papá pasó por mamá más tarde, yo no les quise preguntar qué había pasado. Mamá venía llorando, los escuché. Evité tocar el tema con ellos, refugiándome con mi mejor amiga, contándole esto y visitándola durante la semana porque no quería estar en casa, sola. Y tampoco quería ir a visitar a mi abuela. Pero un día de esa semana que estaba en casa de mi amiga, mis papás me llamaron. Mi abuela había fallecido. La encontraron en su habitación. Dijeron que había sido por causas naturales, a esa edad, que solo no despertó en la mañana y que a pesar de que mis tías sí sacaron esa cosa de la casa, la dejaron en un monte a unas 5 calles de ahí que mi abuela, en teoría, no sabía dónde. Cuando encontraron a mi abuela esa mañana en su cama, sin vida, ahí estaba otra vez, esa estatua, a los pies de la cama, con un collar que mi abuela siempre traía puesto. Pero esa virgen lo tenía en la mano. No supieron o no sé si me dijeron la verdad de todo eso, pero a lo que supe fue por causas naturales. Solo eso que sé que nadie se lo creía. Sin embargo, no sé qué decir, no sé qué pasó, qué le ocurrió a mi abuela, quiénes eran esas personas y lo que supe fue que volvieron a sacar a esa virgen de ahí. Y sí la rompieron cuando la tiraron en un basurero en la colonia de al lado. Pero a partir de ahí, nuestra familia se dividió. Ya no vemos a los otros tíos que no sean nuestras tías quienes estuvieron ahí ese día que mi abuela me hizo ver a los ojos a esa cosa que agachó la mirada para verme, esa virgen que pensamos fue quien se llevó a mi abuela. Un caso lamentable en muchos aspectos. ¿A usted qué se le ocurre que pudo haber sido eso? ¿Algo planeado por estas personas, las de la iglesia? Si es que eso era. ¿Por qué le encomendaron el llevarse esta estatua y qué tenía adentro entonces esa cosa? ¿Y qué le pasó a la abuela de esta persona, quien nos contó esto? Los leemos. Siempre es un gusto y por si no lo ha visto, échele un vistazo a lo que le mostraremos a continuación. En el folclore de la ciudad de Monterrey se cuentan muchas leyendas, entre ellas historias reales que han ocurrido a través de los años, sobre todo historias paranormales, en sus carreteras, en las construcciones, calles. Pero una de las historias que más ha marcado la ciudad es sobre una casa, una historia que a la fecha sigue dejando a quienes escuchan de ella con mucha incógnita. Una historia que no solo por su antigüedad ha resaltado entre muchas, sino por el escabroso crimen que la rodea, el crimen de la casa de Aranberry. En el primer comentario tendrá el video completo de El caso de la casa de Aranberry, casa que pudimos visitar y tendrá tomas de este sitio que alberga una historia de hace casi 100 años y una tragedia que involucra eventos paranormales. Esto en nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. Gracias por apoyar estos espacios. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, AA después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.